Espero que esté muy bien. Espero que su casa esté bien, sus familias, sus esposos, sus esposas, sus hijos, sus hijas. Y en donde nos están mirando, un saludo desde Charlotte, Carolina del Norte. Para los países donde nos están mirando a través de un aparato, a través de la internet, de las redes sociales, les mandamos un saludo, les mandamos una palabra que les edifique, una palabra que les instruya y una palabra que dé vida. Amén. Hemos disfrutado de un momento muy hermoso en esta mañana, un momento en donde hemos alabado, en donde nuestro corazón ha alabado a nuestro Señor. Nuestro corazón ha alabado a Dios. Nuestra boca hablaba, pero nuestro corazón era el que impulsaba nuestra boca. Probablemente sentimos algo diferente, una atmósfera diferente, algo que se movía. Muchos conocemos esa presencia, para algunos no le es familiar. Y es de algo que yo quiero hablar hoy. Hoy quiero hablar acerca de escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios hoy les hable? Todos, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros queremos escuchar la voz de Dios. Queremos saber qué es lo que Dios está diciendo, qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Él sabe. Y a veces nosotros, cuando queremos escuchar la voz de Dios, voy a hacer un ejemplo, es cuando nosotros sabemos lo que Dios opina de mí y lo que Él quiere que yo haga. Al escuchar la voz de Dios, yo sé que es Él el que está hablando. Pero qué confuso es si yo no sé cuál es la voz de Dios. Imagínense que yo interprete la voz de Dios con la voz de alguien distinto, con la voz de alguien que no es Dios. Yo estaría en un grave peligro de equivocarme, de tomar una mala decisión, si yo me equivoco en interpretar cuál es la voz de Dios. Entonces me es necesario a mí saber cuál es la voz de Dios. Entonces vamos a tomar en la Biblia, vamos a tomar un ejemplo acerca de un muchacho que escuchó la voz de Dios, pero no sabía que era Dios que le estaba hablando. Así que vayan conmigo a 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 al 10. Y vamos a leer esa historia de un joven llamado Samuel, que Dios le habló, pero él no sabía que era Dios que le estaba hablando. Así que 1 Samuel capítulo 3 del 1 al 10. Los que trajeron una Biblia me dicen amén cuando lo encuentren, para que vayamos todos juntos leyendo la palabra. Dice así: dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llama dirás:
habla Jehová, porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar. Dice, y se acostó, dice, en su lugar. Perdón, el versículo 9, y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llama dirás, habla, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y el versículo 10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Amén. Entonces, el tema es escuchando la voz de Dios. En esta ocasión, la voz de Dios es una voz audible, porque Dios habla. Hoy vamos a tocar tres formas en las que Dios nos habla. Dios nos habla de forma audible, Dios nos habla a través de personas, o Dios nos habla a través de su palabra. Dios puede hablar de forma audible, a través de personas o a través de su palabra. Nosotros, para saber de Samuel, Samuel era un muchacho que siempre estaba en el templo sirviendo. Él sabía cómo se ministraba, él sabía todo lo que acontecía en el templo. Y él pudo haber visto cómo Dios le habló a una persona, cómo Dios le habló a otra persona, pero Dios nunca le había hablado a él en su corazón. Era la primera vez que él escuchaba la voz de Dios. Y nosotros podemos entender con el pasado en los libros de Moisés, donde dice que la voz de Dios era como trueno, como voces de muchas aguas, como bocina, donde cuando la gente escuchaba la voz de Dios, le entraba temor de escuchar a Dios. Era un temor que decían, no, Moisés, nosotros no queremos hablar con Dios, porque nos da miedo, porque esa voz a mí me hace sentir como de terror. Entonces yo lo que le quiero hacer un ejemplo es que Samuel confundió la voz de Dios con la voz de alguien conocido, con la voz de Elí. Quiere decir, no sé, los padres que tienen un niño, digamos, están en un cuarto y en otro cuarto, no sé si alguna vez un niño entra y dice, mamá, ¿qué me decías? ¿Me estabas hablando? Y la mamá le dice, no, yo no te hablé. O al papá, ¿me llamaste? Y no, yo no te he llamado. Oh, pensé que me habías hablado. Quiere decir que escuchó algo y se pareció a la voz de mamá o a la voz de papá. O a los padres le pueden decir, me habías dicho algo. Y él dice, no, yo no llamé, yo no hice sonido. Esto parece que fue lo que pasó con Samuel y Dios. Parece que cuando Samuel escucha la voz de Dios, él cree que es Elí. ¿Por qué? Porque no fue una voz que le dio temor. Él no sintió esa voz de bocina, esa voz de trueno o esa voz de muchas aguas. No, él no se sintió atemorizado. Porque imagínense que aunque no hubiera sido la voz de Elí, hubiera sido una voz de trueno, Samuel hubiera salido corriendo, pero no hubiera querido regresar a acostarse porque le hubiera entrado temor. Si el sonido de la voz de Dios hubiese sido algo atemorizante, pero para Samuel era algo que no era atemorizante. Ahora, lo que hay que notar aquí es que cada vez que Dios le hablaba a Samuel, iba a donde Elí. Podemos pensar que a lo mejor solo estaban los dos. Es muy lógico, ¿verdad? No había otra persona. Entonces, si no veo a nadie que me está hablando, entonces la única persona que me queda a mí que me está hablando solo es Elí. A menos que hayan habido más niños y no sabían hablar. Pero él solo recorría a Elí, a Elí, a Elí. Pasó la primera vez, pasó la segunda vez, pasó la tercera vez y hubiese pasado toda la noche, hubiesen pasado días y él no hubiera sabido que era Dios que le estaba hablando. Porque es necesario a veces tener una persona que conoce la voz de Dios sobre nosotros para que nos ayude a identificar cuál es la voz de Dios. Este fue el beneficio que Samuel encontró en Elí. Elí fue el que le dijo, no, Samuel, quien te está llamando es Dios. Y cuando Él te hable, haz esto.
responde de esta forma. Cuando escuches la voz de Dios, haz estas cosas. Respóndele, heme aquí. Ya no salgas de tu cuarto. Quédate a hablar con Él. Qué importante una persona de esas, ¿verdad? Yo no sé si usted tiene un Elí o una Elí en su vida. Una persona que cuando usted necesite saber la voz de Dios, Él pueda dirigirle y le dice, ve a este lugar y habla con Dios en este lugar. Eso es muy importante, los mentores espirituales. Porque a veces la voz de Dios se parece a la voz del pastor, a la voz del predicador, a la voz de aquella persona que ora por nosotros. A veces la voz de Dios es parecida a la de una persona en nuestra vida. A veces la voz de Dios no es la que se va a dirigir, como decíamos, como trueno, sino que a veces la voz de Dios es parecida a la de una persona. También lo que quiero ver es que Samuel escuchaba la voz de Dios y él estaba acá. Dios le hablaba, Samuel, Samuel, y él corría a otro lugar y venía a este lugar pensando que de aquí salía la voz. La voz la escuchaba acá y Samuel se movía allá. Y la escuchaba acá y se movía allá. Y la escuchaba acá y se movía allá. Lo que quiero decir es que a veces Dios nos habla aquí, quiere que nos quedemos acá. Pero a veces Dios la escuchamos acá y queremos venir a hablar aquí. A veces buscamos a Dios en los lugares incorrectos. A veces cuando Dios nos habla, nos movemos para el lugar donde Dios no está. A veces tenemos un problema, una necesidad y Dios quiere hablarnos de eso. Pero a veces nosotros buscamos a solucionar ese problema en donde Dios no está, en donde Dios no nos está hablando, en donde Dios no ha estado. A veces son las drogas. A veces se busca la respuesta a través de las drogas, de solucionar el problema en el corazón a través de un vicio, del alcohol, a través de falsas amistades, a través de adicciones. Pero Dios quiere tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Otra cosa que podemos resaltar, que Samuel estaba acostado y aún Dios así fue a hablarle a Samuel. Samuel no estaba haciendo nada para escuchar la voz de Dios. Pero Dios, y miren cómo es el amor de Dios. Él quería hablar con Samuel. Y Dios no se cansó de hablarle. Le habló una vez y Samuel se fue a buscarlo a otro lugar. Y regresó. Quizás me equivoqué. Y regresó a su lugar. Después le volvió a llamar otra vez. Y Samuel volvía, iba a otro lugar. Y Dios quería, insistía, hasta que pudo hablar con Samuel. Desde ese momento Samuel fue una persona diferente. Porque él entendió, yo puedo hablar con Dios. Él me puede hablar a mí independientemente de mi edad. No importa si soy pequeño, si soy un joven, si soy un adulto, si soy una mujer, si soy un hombre, si soy un anciano. Dios quiere comunicarse con cada uno de nosotros. Dios quiere hablarte a ti. Dios quiere hablarle a la persona que quiera escuchar su voz. Pero Él quiere que estemos en el lugar correcto, hablando con Él, a solas con Él, en intimidad con Él. Otra cosa es de que es necesario que un padre espiritual sepa dirigir a la persona a Dios, que sea dirigiéndolo a Dios siempre, porque Samuel sabía que él le había ayudado hasta cierto punto a Samuel. Elí sabía, pero ya Elí sabía que ya Dios quería tratar directamente con Samuel. Ya Dios estaba interesado en hablarle directamente a Samuel, en direccionarlo, y Elí entendió eso. Elí le dijo, Samuel, es Dios que te está hablando y ahora tú estás directamente. Yo ya no necesito enseñarte esto porque tú ya lo sabes, tú ya lo has visto, tú ya sabes qué hacer. Entiendes qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ahora tú directamente habla con Dios.
porque Él quiere hablarte, Él quiere usarte y Él quiere decirte lo que va a pasar y Él quiere decirte lo que va a hacer. Y es cuando uno empieza a tener una intimidad con Dios. Por eso yo no sé en la forma que tú llegaste a este lugar, en la forma que te has conectado. Pero Dios se ha interesado de una o de otra forma, te ha llamado, ha inquietado tu corazón para que hoy sepas que tú puedes escuchar la voz de Dios. Ahora, es necesario saber que Dios habla. Mateo 10:20 dice así: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Mateo 10:20 dice: no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Aquí es cuando Dios habla a través de personas. Cuando Dios le revela una palabra a una persona y esa persona te dice exactamente lo que estabas necesitando escuchar. Cuando esa persona viene y te dice y tú no la conoces o tú estás necesitando en alguna área de tu vida y Dios mueve a esa persona a que haga algo por ti. Quizás estabas necesitando financieramente o enfermedad o estabas emocionalmente triste, pero vino una persona, te dio un abrazo y te habló y eso te consoló. Y tú puedes decir, esa es muy buena persona, y sí es cierto. La persona con un corazón, obviamente nosotros la denotamos como buena, pero Dios a veces se mueve a través de las personas. Dios habla a través de las personas. Por eso no podemos poner personas sobre un nivel muy alto, porque somos seres humanos, pero el que está sobre todos es Dios. Es Él el que va y nos da ese abrazo. Es Él el que va y nos da esa palabra a través de esas personas. Es Él el que va y nos da esa bendición a través de esas personas. Cuando nosotros miramos cómo nuestros padres nos han amado, o nuestros hermanos, o algún amigo o alguna amiga, Dios se ha movido a través de esas personas para hacernos sentir felices o cómodos en algún momento determinado de nuestra vida. Y por eso nosotros tenemos que saber cuando Dios nos está hablando, porque no siempre es Dios. Tenemos que saber las cualidades de Dios, la voluntad de Dios para mi vida. De la misma forma como nosotros identificamos la voz de Dios, tenemos que también identificar cuando no es Dios el que nos está hablando. ¿Qué es lo que está provocando en mi corazón ese consejo? Me está edificando ese consejo. ¿Es Dios el que me está hablando o es el enemigo, Satanás? ¿Es una persona de Dios la que me está hablando o está provocando en mi corazón envidia? ¿O está haciendo que me vuelva orgulloso? ¿O está haciendo que me vuelva irrespetuoso con mis padres? ¿Me está ayudando a perdonar en esta situación que yo me siento triste? ¿Me está ayudando ese consejo? ¿O está haciendo que yo tenga más resentimiento o remordimiento o enojo o me lleva a la ira? ¿Qué voz es la que yo estoy escuchando y estoy recibiendo en mi corazón para que genere un fruto? La voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Dice la palabra de Dios que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios recibida en mi corazón genera fe. Genera fe para saber que no importa mi situación en este momento, Dios me va a sacar de esta situación. No importa lo que yo esté viviendo, no importa la enfermedad, no importa mi duda en mi corazón, Dios es fiel para cumplir su palabra y su propósito en mi vida y en mi familia. Dios está interesado en comunicarte que Él es Dios de este mundo, que Él te creó. Dios está interesado en que sepas que no hay límites para el conocimiento que Él puede implantar en tu corazón. Que no te preocupes, aunque vivimos en un mundo muy difícil, donde la comunicación hoy en día ha pasado los límites morales,
donde lo que se interesa en este momento es el conocer la vida privada de las personas, para denigrarlos, para saber cómo están, y eso en muchos corazones genera envidia o genera descrédito de las personas. Por eso, hermanos y hermanas, tengamos cuidado en nuestro corazón, ya que el enemigo anda como un león rugiente buscando cómo devorar tus buenas costumbres, tus buenas intenciones, el cariño que le tienes a hermanos o a hermanas. Ten mucho cuidado qué voz estás escuchando, porque subí este aparato para hacer un ejemplo de que Dios habla a través de su voz audible, de las personas y a través de la Biblia. En este teléfono, una persona te puede hablar de 3 diferentes formas. Te puede hablar en persona, sin el teléfono. Puede ir a tu casa, darte la mano, saludarte, verte a los ojos y darte un abrazo. Eso es cuando Dios nos habla a través de las personas. Te puede también hacer una llamada, ¿verdad? Una persona ya no está en persona, pero te puede llamar. O la otra te puede enviar un mensaje, te puede enviar un texto. Una sola persona te puede llamar en persona, te puede llamar por llamada, que solo escuchas la voz, o te puede enviar un mensaje que solo ves el texto, escrito por la misma persona. Esto lo traigo como ejemplo a Dios. Dios también te puede llamar, te puede hablar a través de una persona física. También puedes escuchar su voz o puedes mirar el texto de Dios, las redes sociales de Dios, a través de la Biblia. Entonces, vamos a ver cómo la importancia de cuando uno pasa de este mundo a otro. Han escuchado la historia de que Jesús le dijo del rico y Lázaro. Dice la palabra de Dios que había un rico y había un mendigo que se llamaba Lázaro. Dice la palabra de Dios que cuando ellos mueren, el rico va al infierno, a un lugar de tormento, y Lázaro dice que va al seno de Abraham. Cuando están allí, él se está quemando y dice: manda a Lázaro a que moje la punta de mi lengua, porque esta llama arde exageradamente. Abraham le dijo: no se puede, porque hay una distancia exageradamente, lo estoy parafraseando, muy grande. Entonces, él tratando de hacer algo bueno en un lugar de tormento, el no querer que eso le suceda a su familia, el no querer que sus hermanos, él tenía más familia en la tierra viva todavía. Entonces le dice: entonces, si no lo puedes enviar a mí, envíalo a la tierra, a que le hable a mis hermanos, para que ellos no vengan a este lugar que me ha tocado a mí. Y Abraham le dice: no se puede, porque tienen a Moisés y a los profetas. Él le dice: no quiero que a Moisés y a los profetas, no, envíalo a él, porque si un muerto va a la tierra y les habla, entonces van a creer. Imagínese usted lo que estaba pidiendo. Obviamente él está en la otra vida, para él ya ver muertos ya es algo normal, es lo que le rodea. Lo que no había eran personas vivas, pero lo que quiero decir es que él le dice: no, le dice a Abraham, porque si no le creen a los profetas, tampoco le creerán a uno que se levante de los muertos. ¿A qué voy yo con eso? Es de que cuando él dice, tienen a Moisés y a los profetas, tenemos que notar que no vivieron en el mismo tiempo. Moisés vivió y escribió el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y los profetas no habían nacido todavía, sino que vinieron hasta después. Quiere decir que ellos no vivieron en la misma década, sino que pasaron siglos después. Lo que está diciendo él: tienen los libros que escribió Moisés, tienen los libros que escribieron los profetas, a ellos escuchen. Está hablando de la Biblia. Cuando la palabra de Dios dice que una vez Jesús en la tierra se le dio el rollo de leer y escogió el profeta, cuando dice: el Espíritu de Dios está en mí,
Dice que se le dio el rollo. Quiere decir que antes la Biblia no estaba como la tenemos hoy en día. La Biblia no era así. Eran rollos, eran pergaminos. Pablo dice, tráeme los pergaminos para leerlos y estudiarlos. Que antes, para tener este libro tan pequeño y ahora una aplicación tan pequeña en este aparatito, se tomó miles de años en escribirlos, en experiencias de hombres de Dios vividas. Quiere decir que no era posible antes tener. Imagínense Pablo con ese montón de pergaminos. Hoy vamos a leer el pergamino, el rollo de Elías, o vamos a leer el rollo de Samuel o los de Crónicas. Era imposible eso. Qué bendición vivir en este tiempo, donde podemos agarrar esa Biblia y es como andar quizás no había suficiente dinero para comprar todos esos pergaminos o tenerlos y traducirlos. Y hoy en día lo traducen al lenguaje actual, imagínense, para que entendamos mejor. Porque a lo mejor aunque tuviéramos los pergaminos, no entenderíamos la forma en que ellos se comunicaban antes. Qué lindo ahora tener una aplicación donde usted puede decir y buscar en el diccionario y decir esto es lo que quería decir en aquel tiempo. O una concordancia y decir esto es lo que sucedía. Qué lindo es lo que ese rico sabía, la bendición que nosotros tenemos. Él dijo, wow, yo tuve riquezas. Quizás él era un empresario, él era un millonario, billonario en este tiempo. Pero nunca dedicó tiempo a leer la palabra de Dios. Nunca quiso en su corazón escuchar la voz de Dios. ¿Por qué será que hoy en día Dios nos puede hablar de muchas formas y no escuchamos su voz? No sabemos de dónde nos está hablando. Porque hay un versículo que dice, tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a un versículo hermoso de la palabra de Dios, dice, una de las respuestas es, ¿por qué entonces yo no escucho la voz de Dios? Si Dios está hablando a esta persona y le habla a otra, y habla en esta iglesia y habla en la otra iglesia, ¿por qué entonces yo no puedo escuchar su voz? Porque Dios dice, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Dios son las que oyen su voz y le siguen. Si sois mis discípulos, traducción de eso, guarda mis palabras. ¿Qué quiere decir? Que la cualidad de alguien que es de Dios es que oye la palabra de Dios y la obedece. Esa es una cualidad de que escuchamos la voz de Dios y hacemos su voluntad. Nos dejamos dominar por su palabra. Dejamos que mi emoción, que mi sentimiento o que mi anhelo sea dominado por su hermosa palabra. Que sea Dios el que dirija mi corazón. Que aunque yo no quiera hacer esto, yo he decidido obedecer la palabra de mi Dios. Porque me es mejor. Hay muchas cosas en nuestra vida que no son fáciles. No son fáciles. Hay personas que nos han hecho mucho daño. Mucho daño. Pero Dios dice, perdona a todos sus ofensas. Así como yo te he perdonado tus ofensas. Esa es la voz de Dios escrita. Si quieres que Dios te hable, lee la Biblia. Dedícale tiempo a la palabra de Dios y Él te va a hablar. Yo tenía mucho problema. Voy a exponer un poco mi corazón. Yo tenía mucho problema en esa cosa del perdón. No sé cuántos nos frenamos en eso del perdón. Pero cuando Dios me enseñó algo que
dice, ama a tus enemigos, ora por, bendice a quienes te maldicen. Es que yo soy un instrumento de Dios aquí en la tierra para plantar su ministerio y su reino. Quiere decir, hermanos, que por las acciones de ustedes no van a tener enemigos. No van a tener enemigos porque ustedes no van a pensar en ir a hacer algo malo. No. Pero cuando alguien les haga algo malo, lo que nuestro Dios quiere es que ustedes oren por esa persona, que lo bendigan para Él actuar a favor de esa persona. Un aplauso para el Señor, hermano. Vamos a darle, que nuestro corazón empiece, ¿verdad?, a generar eso en su corazón. Lo que Dios quiere es que esa persona cambie por tu oración. Por eso es que Saulo de Tarso fue un apóstol por la oración de Esteban. Cuando Esteban, una persona que estaba siendo apedreada y le estaban matando a pedradas, él dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando miró al Señor Jesucristo, entonces Saulo de Tarso recibió misericordia y Jesús se le apareció y lo transformó. Y él ha sido una bendición para nosotros con las cartas paulinas en la Biblia. Nosotros recibimos el evangelio a través de Saulo de Tarso, a través de una oración de una persona en un momento difícil. ¿Usted cree que fue fácil para Esteban obedecer la voz de Dios en su corazón? Eso ha de haber sido terrible. Los golpes que estaba recibiendo, las burlas que le estaban haciendo. Imagino lo difícil que ha de ser tu vida en alguna área, lo difícil que ha de ser que hayas visto una publicación en tu contra, un mensaje en tu contra, un vituperio, un desprestigio, y la gente no sabe que eso no es cierto. El Señor quiere que tú ores por esa persona, que tú saques a tu corazón de esa prisión de tristeza, de enojo y de tu ira, porque eso puede evitar que tú recibas la misericordia de Dios a favor de tu vida. Eso puede evitar que tú recibas la bendición a favor de tu vida. Eso es lo que el enemigo, la voz del enemigo te está diciendo: no lo perdones, no lo bendigas. Tú tienes que saber cuál es la voz de Dios. Entonces, pueda también que no escuchemos la voz de Dios porque no seamos ovejas. Ahora vamos a leer Apocalipsis 3:20. La voz de Dios. Y Apocalipsis 3:20 es Jesús hablando a nuestra vida, donde Jesús dice: hoy voy a dar como una parábola, donde dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús dice: yo he llegado a tu puerta. Obviamente no está en nuestra casa, ¿verdad? Él quiere que tú asumas de que Jesús está siempre cerca de nuestra vida. Él siempre está intentando acercarse a nuestro corazón. Él siempre está tratando de llamar nuestra atención. No sé si cuando estás solo y analizas tu vida cuando estás tú solo, después de que a veces pasan las diversiones de los fines de semana, analizas tu vida y tú dices: esta es mi vida. Y tú encuentras un faltante en tu vida. No sea que sea la persona de Dios en la vida tuya. No sea que ese vacío, ese cuarto vacío que está en tu corazón, en tu vida personal, no sea que sea la falta de Dios en esa área de tu vida. ¿Será que Jesús no está dentro de tu corazón? ¿Será que será que Jesús está tocando la puerta y está tocando la puerta?
Y no es la primera vez que escuchas del llamado de Dios, o no es la primera vez que sientes ese deseo de seguir a Dios, de entregarle tu vida a Dios, de amar a Dios. ¿Será que cuando ves algo imprudente, que estás mirando algo o leyendo algo y tú dices, esto yo no lo debería estar leyendo? Esto no es lo que a mí me beneficia. Esto no es lo que yo debería de estar observando o dejando entrar en mi corazón. Dice que ¿será que es Jesús que está tocando la puerta? ¿Será que Jesús se interesa en estar contigo a tu lado, estar dentro de tu familia? De que cuando estás en la mesa con tu esposa, con tus hijos, o si eres soltero cuando estás solo, ¿será que Jesús quiere que tú le dediques un tiempo a Él? Y dice que Él toca la puerta y Él llama. Él toca la puerta y Él llama. Pero Él no viene y no irrumpe imprudentemente. Él no irrumpe como para, voy a tirar esta puerta y voy a entrar a la fuerza. Porque como creemos que Él es Dios, que Él puede hacer cosas sobrenaturales. Y si Dios quisiera, Dios puede hacer. Sí, Él lo puede hacer. Él es Dios. Pero Él no va a violar lo que nos entregó a nosotros, nuestra propia decisión. Yo siempre me he preguntado, y creo que los que anhelamos que las almas vengan a Cristo, que alguien conozca de Dios, nosotros queremos que Dios los pudiera obligar a todos a que todos crean de una vez. Que les cambie el corazón a todos y que todos crean en Dios. Pero no es así. Y es triste saber que diariamente están muriendo personas y están acabando como el rico. En la historia del rico y Lázaro. Es triste saber que Dios, amando al ser humano, a su hermosa creación, ellos están perdiéndose. Y Dios les ha permitido decidir en su corazón lo malo. Y eso en el corazón de uno, eso duele, porque uno quisiera que todos gocemos de los beneficios que Dios ganó en la cruz del Calvario. Uno no quiere ver a las personas enfermas, no las quiere ver en problemas, no las quiere ver peleándose, odiando, no quiere ver enojados unos con otros, o que se crean que son mejor que otros. Todos somos hijos e hijas de Dios. Todos somos su creación. Él vino y Él murió por cada uno de nosotros para que tengamos una vida plena, para que tengamos una familia hermosa, para que nos sintamos en paz en nuestro corazón. Pero Él dice, yo toco la puerta y toco la puerta. Pero hay personas que no quieren abrir su puerta y Él no entra a la fuerza. Yo quisiera que Él derrumbara esa puerta, ¿verdad? Y la tirara y yo soy Dios y voy a entrar en tu vida, quieras o no quieras. Y no es así. Él quiere que nosotros le amemos a Él. Él quiere que nosotros vengamos y nos humillemos delante de Él. Y digamos, es cierto, Señor, es cierto, tú me has estado llamando. Tú me has estado hablando desde hace mucho tiempo, Señor. Y yo he hecho oídos sordos a tu voz. Yo no he escuchado tu voz. Yo he ido a lugares donde pensé que estaba bien. Me relacioné con personas que pensé que me hablaban de ti, pero en vez de acercarme a ti, me alejaron de ti. Me mandaron a otro lugar. Me involucré. Quizás odié personas, tengo enemigos por andar con estas personas. Ya no me llevo con estos hermanos por no haber escuchado tu voz. Pero Él dice que el que abre la puerta, ahí entra Dios. Y no dice que solo entra, dice que Él cena con Él. Dice que Él se queda ahí. Dice que Él entra, y me recuerdo la historia de Zaqueo, un hombre que cobraba impuestos. Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, él fue una persona diferente. Él dijo, si yo le debo a alguien, yo le voy a cuadruplicar lo que le debo. Yo voy a restituir mis testimonios. Yo voy a hacer algo que la gente, por lo que no me conocen,
Si antes me conocían, ahora que escucho la voz de Dios, yo voy a actuar conforme a su palabra, conforme al mensaje de un hombre de Dios, y Él me va a hablar directamente a mí. Si yo soy una persona que antes era conocida como un borracho, démosle gloria. Si antes era un aplauso fuerte al Señor, démosle un aplauso fuerte al Señor. Y yo quiero que tú te pongas en pie. Y yo quiero que tú analices en tu vida personal si has escuchado la voz de Dios. Si Dios no te ha hablado, si tú dices, no, Dios a mí no me ha hablado, yo te recomiendo, hermano, te recomiendo, joven, jovencita, hermana, yo te recomiendo que leas la palabra de Dios. Léela. No solo vas a leer, vas a recibir también. Dios te va a hablar. Dios va a transformar tu corazón. La incertidumbre que tienes con respecto a tu vida financiera, a tu vida personal o a tu vida emocional, Dios tiene la respuesta. Si a veces uno piensa, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Piensa en esas preguntas. ¿Qué yo voy a hacer? Quiere decir que tú únicamente eres el dueño de tu vida. Pon tu vida en las manos de Dios. Deja que Él guíe tus pasos. Ámale. El consejo de Elí, cuando Él hable, quédate ahí y dile: heme aquí que tu siervo oye. Ten tiempo, ese tiempo en cuando Él te ha hablado. Sé que Dios te está hablando y Dios ya te ha hablado anteriormente, pero has salido de esa atmósfera en la cual tú escuchas la voz y recibes la presencia de Dios. Y a lo mejor hoy no estás en ese cuarto, sino que hoy estás en otro lugar, y el Señor ha estado tocando tu puerta y no le has abierto la puerta. Y yo creo que hoy es un momento preciso para que abras la puerta de tu corazón, de tu vida para Cristo Jesús. Porque Él está deseando volver a hablar contigo. Como te hablaba en la madrugada, o como te hablaba en tu carro, o como te hablaba en tu trabajo. O algunos han tenido pensamientos de decir: yo quisiera pertenecer a una iglesia. Yo quisiera pertenecer a una iglesia y recibir ese amor. Y yo quisiera ver cómo esa familia, o como ese muchacho o esa muchacha que yo veo que yo no lo veo triste. Yo no lo veo que se desespera por cualquier cosa, que llora por cualquier cosa. Yo lo veo alegre, yo lo veo que levanta las manos, y yo veo que él alaba a Dios. Y quizás Dios a través de esa persona te está hablando, de ese testimonio te está hablando y te está diciendo: aquí hay un ejemplo de un hijo mío, de una hija mía, que tiene una vida íntima conmigo, y yo quiero que tú seas, que te recibas este beneficio. Yo te pido que tú analices si estás viviendo una vida como los hermanos de este rico, que cuando ya no había solución para su vida, él reconoció la importancia de estudiar la Escritura y de dar la vida a Cristo, porque dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ese es el sacrificio grande que Él hizo en la cruz del Calvario. Él se rompió el velo para que tengamos acceso directo a su hermosa presencia, para que no haya intermediario a través de Él y de nosotros. Quiere decir que así como Él me habla a mí, Él te puede hablar a ti. Y lo que yo estoy provocando en tu corazón es que si tú has conocido la voz de Dios, vuelvas otra vez a ese tiempo de intimidad donde tú hablabas en lenguas, donde tú soñabas y donde Dios te mostraba el futuro que venía adelante para que tú intercedieras. Sé que Dios está tratando con corazones hoy en día que se sienten dolidos porque les han hecho daño y no pueden salir porque aún no son ovejas de Dios, porque no siguen, no obedecen la voz de Dios. Y a lo mejor Dios no te habla
porque todavía no perteneces a su rebaño, porque te fuiste de su rebaño. Pero Él dice que Él es el buen pastor. Él dice que si una oveja se va de su rebaño, Él va, y Él va donde ella está. Y si esa oveja está herida, si esa oveja está enferma, si esa oveja está lastimada por los golpes de la vida, por las cosas que el enemigo hace a través de personas o de situaciones, Él dice que Él la toma en sus hombros y la trae a su rebaño, porque es su oveja, es la que Él ama. El Señor Jesús no hace caso omiso a la necesidad de ninguna persona. Él no desprecia a nadie. No importa la vida que has tenido, no importa tu situación. Él está interesado en que vengas a Él. El que le abras la puerta de su corazón, el que le abra su casa. Él quiere gobernar en tu vida y gobernar tu casa y decirte: hijo mío, yo siempre te he amado. Hija mía, yo siempre te he amado. Así que yo te pido, si tú no conoces a Dios, si tú sabes que no eres una oveja de Dios, porque Dios dice que el árbol se conoce por sus frutos, porque un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Si tú sabes en tu corazón y quieres sincerarte con Dios, yo puedo dirigirte en una oración. Yo puedo dirigirte en una oración, pero esa oración tiene que salir de tu corazón, porque algo que quiero recordar es que Él no obliga a nadie. Pero si tú dices: yo quiero entregarle mi vida a Cristo, yo quiero ese Dios que me ama, yo quiero ese Dios que me formó, yo quiero ese Dios que está interesado en que me vaya bien, en que cuida de mis hijos cuando yo no estoy, en que le abre las puertas a mi familia, el que me trae, me tiene con salud en un año de epidemia, en que Él ha cuidado de mi vida. Otros han muerto, pero yo sigo vivo. Otros están en un lugar de tormento, pero yo sigo escuchando la palabra de Dios. Yo quiero dirigirte a ti para que recibas ese gran don de salvación. Así que repite conmigo: si eres tú, hijo o hija, hoy puedes llegar a ser una oveja de Dios, una hija de Dios. Así que si tú pones tu mano en tu corazón, es voluntario, nadie te obliga, es una decisión propia. Pero tú puedes poner tu mano en tu corazón y decir: Señor, he pecado, perdóname. Reconozco, Señor, que he vivido mi vida alejada de ti, pero hoy reconcilio mi vida espiritual contigo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y de hoy en adelante, ayúdame a seguirte, ayúdame a ser firme. Rompe ataduras en mi vida, rompe cadenas en mi vida, rompe todo decreto en mi vida. Y recibo tu paz, y recibo de ti, y recibo tu espíritu en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, Señor Jesús. Démosle alabanza a Él, démosle alabanza a Dios, démosle alabanza porque Él la merece. Aleluya, aleluya. Te alabamos y te exaltamos, te damos gloria y te damos honra y te damos alabanza, Señor, porque solo tú la mereces, Dios eterno. Gracias por tu salvación, gracias, Señor, por tu beneficio, gracias por tu voz. Escucharé tu voz, prométele que escucharás tu voz. Leeré tu palabra, te serviré, Señor. Buscaré personas que me ayuden a crecer espiritualmente. Buscaré una iglesia donde congregarme. Los que me están escuchando en cualquier parte donde nos están escuchando, sé que es imposible para ti venir a este lugar, pero Dios conoce sus ovejas. Él pondrá personas, pastores que te amen, pastores que oren por ti, por tu alma, pastores que sepan dirigirte, pastores que te lleven a una iglesia donde vas a crecer y vas a conocer al verdadero Dios. Porque hay un Dios real, hay un Dios que vive, hay un Dios que tiene poder, hay un Dios que rompe cadenas, hay un Dios que salva, hay un Dios que es real, y a Él adoramos, y a Él le damos gloria, y a Él le damos honra. A Él sea toda la gloria.